pero me gustaría introducir la conversación respecto a la innovación, cuáles son los aprendizajes que hemos desarrollado en este tiempo haciendo innovación, diciendo esto hace más de 15 años, más diría yo, 20 años haciendo innovación y transformación digital. Ahora se llama transformación digital, pero se viene haciendo hace un tiempo. Y un poco a eso los quiero invitar, a esa conversación que tiene que ver con una componente teórica, un marco de proceso para innovar, pero también con las cosas que en el hacer innovación uno se va dando cuenta que no es tanto como lo dicen los libros, sino que en parte sí y en parte no, y con cierto énfasis que son sugerencias de nuestra parte para abordarla. Así que, nada, como dijo la Claudia, si quieren hacer preguntas, levanten la manito o lo escriben en el chat. La idea es que podamos responderlas lo más rápido posible, o si no, bien al final. Y eso, así que nos tiramos con esta hora de trabajo para hacer lo más provechoso posible. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar ya. Título de la canción, Desarrollando capacidades de innovación y pensamiento creativo. Esta es como una primera pincelada del desarrollo de esta capacidad. Vamos a partir con la que, a nuestro juicio, es parte de la habilidad más importante, y aquí se lo adelanto de inmediato. Desarrollar habilidades para innovar es un proceso permanente y sistemático. No es que uno vaya a una clase o dos clases o tres clases o cinco talleres o haga un magíster y sale siendo innovador. ¿Cuál, Lani? Permanente de... Vamos a silenciar aquí. Ya, dale. Es un proceso permanente de aprendizaje. Entonces, desarrollando, y por eso lo hablo en gerundio, porque esto no es el desarrollo, es desarrollando, y esto es permanente. Entonces, vamos con algunas definiciones o lineamientos centrales de lo que es innovación y también de lo que no es. Quédense con esta declaración: la innovación es un proceso. Yo no tiendo a pensar, cuando lee o escucha o entrevistan a alguien que es súper innovador, siempre hablan de que es un proceso como medio de una epifanía, un momento así puntual donde alguien llegó con este momento mágico y creó algo totalmente distinto a lo que se venía haciendo antes. Y la verdad es que nunca es así. La verdad es que la innovación es siempre un proceso. Es un proceso sistemático, iterativo, incremental, con foco en al menos estos 4 verbos. Y en orden de importancia tienen que ver con esto. Tiene que ver con foco en reinterpretar. Reinterpretar qué necesidades, frustraciones, deseo, anhelo, o lo que sea de persona, usuario y cliente. ¿Por qué decimos reinterpretar? Porque nosotros como personas, trabajadores, en un contexto particular, en la capacitación, en la parte de nosotros en el mundo de la consultoría, de la inversión en startups, del desarrollo de soluciones digitales, tenemos una interpretación de cuáles son esas necesidades del cliente, y muchas veces esa interpretación puede estar equivocada o incompleta. Por lo tanto, es un ejercicio de estar reinterpretando permanentemente esas necesidades y frustraciones, ¿ya? Sin ir más lejos, cuando uno piensa en innovaciones que estamos con las que convivimos en el día a día, que son soluciones digitales, pero pueden ser cualquier otro tipo, cuando vemos Uber o cuando vemos Netflix, detrás de ellos hay una reinterpretación de la necesidad del cliente, o de las frustraciones principalmente. La frustración de arrendar una película de video, un cassette, para los que tenemos sobre 40 años, nos acordamos de Blockbuster u otras tiendas de arriendo de películas. La principal frustración a la que nos enfrentábamos ahí como cliente era la multa. O sea, te atrasáis un día y te cobraban más que lo que costaba el arriendo, si te atrasáis 2, más todavía, y en algún minuto como que era mejor no devolverla porque te desangrabas. O cuando ibas a arrendar una película que estaba en estreno, no había una cantidad suficiente de películas. Lleno de frustraciones. ¿Qué es lo que hacen empresas como Netflix, en este caso, por poner uno de los ejemplos? Dicen, ok, el catálogo es infinito. Muchas personas pueden consumir la misma película al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está en digital. No hay... ¿Sí? No está avanzando la presentación, por si acaso. ¿Seguimos en la primera? Sí, estoy en el reinterpretar frustraciones. Perfecto. Y respecto a otras frustraciones, Netflix te cobra un fee mensual permanente y fijo, entonces no hay cobros extras por retraso, por no uso, etcétera, etcétera. Entonces, resolvieron una necesidad de cliente, y eso tiene que ver con estarlo reinterpretando. La segunda tiene que ver con prototipar y testear. La innovación no tiene que ver con lanzarse de cabeza a producir un producto final, sino que con hacer pruebas pequeñas con clientes que me den las pistas de cómo esta cuestión tiene que crecer.
no tiene que ver con reinterpreto la necesidad y voy a la producción completa, sino que en un proceso evolutivo de soluciones que van desde bosquejos, que se los expongo a clientes para que me digan sí, va bien encaminado o no va bien encaminado, hasta la producción final. Y eso también requiere del desafiar paradigmas, principalmente porque los paradigmas son los que nos limitan para ver ciertas necesidades, problemáticas y frustraciones de los clientes, pero también para idear. Estar embebidos en un contexto muy particular de forma permanente nos hace ver de forma acotada. Entonces, para poder innovar es importante tener conciencia de cuáles son esos paradigmas que nos encadenan y desafiarlos, ir un poco más allá. Y lo cuarto tiene que ver con estar muy atento a las tendencias. Hay cosas que hoy por hoy no tienen cabida en un mercado, no tienen cabida en una cultura, y que son lineamientos claves para producir o no producir una determinada solución. Y vamos desde elementos que son tecnológicos hasta elementos que son culturales. ¿Ya? Entonces, siempre atendiendo a las tendencias. Hoy día nadie podría pensar, más encima en el contexto político en el que estamos, hacer algo o comunicar algo que sea extremadamente machista, o que no sea, o que no respete la diversidad, o que sea, o que tente contra alguna variable medioambiental. Que eso es cultural / tecnológico, pero tiene que ver con eso, ¿ok? Entonces, quedémonos con la definición que está en el lado izquierdo, para tener esto es una definición construida por nosotros, un proceso sistemático. Y cuando hablamos de sistemático, tiene que ver con que es permanente, está engrasado, tiene un orden, tiene una lógica, y que también involucra varias variables. Es un proceso sistemático permanente de entendimiento y reinterpretación de las necesidades, deseos y frustraciones de personas, que lo que hacen es orientar el diseño o evolución de productos y servicios y la forma en que estos se van a desplegar o van a ser consumidos por los usuarios. Lo que estaba leyendo es lo que está acá a la izquierda, este proceso sistemático permanente de entendimiento y repetición de las necesidades, deseos y frustraciones del cliente, que orientan el diseño y cómo éstas se despliegan para usuarios. ¿Qué es lo que dice esta definición? En su corazón, es que la innovación tiene que ver principalmente con las personas, con atender a las personas y poner el foco en ellas, ¿ya? ¿Qué no es innovación? ¿Ya? Y aquí quiero detenerme un poquitito, no tanto, porque hay varios secos cuando uno habla de innovación en distintos contextos y hay una tendencia equivocada a decir que innovación es incorporar tecnología, es hacer algo novedoso, hacer algo único, pero principalmente es innovación, es que tenemos que meter una app o tenemos que usar tecnología en este proceso para que sea innovador. La innovación en cualquier proceso, tanto en transformación digital como innovación, es un mecanismo para agregar valor al usuario que está demandando ciertas cosas, que tiene frustraciones, que tiene anhelo, que tiene necesidades, ¿ok? Entonces, no es exclusivamente idear o crear productos, servicios, procesos o sistemas novedosos. No es desarrollar e incorporar tecnología, no es construir algo único, y tampoco es esta etapa que uno piensa cuando está innovando, es cuando está tirando ideas. Vamos a hablar más ratito de que la innovación, más que ver con las ideas, tiene que ver con las preguntas, ¿ya? La innovación, como el resultado, por ejemplo, este celular o este reloj, es la respuesta a una pregunta, como resultado de un proceso creativo, ¿ya? No es la cosa la innovación es el proceso completo, ¿ya? Quédense con esto, que no es la lluvia de idea, no es tecnología per se, y tampoco tiene que ver con construir algo necesariamente novedoso, ¿ya? Sino que tiene que ver principalmente con preguntas que con la respuesta, ¿ya? Quédense con esa, y con esta también, con lo que es, con este proceso sistemático de reinterpretar, prototipiar, desafiar paradigmas y atender a las tendencias. ¿Por qué decimos que ponemos al usuario en el centro? Porque hoy día las soluciones que vemos en el mercado que logran impacto, ¿ya? Y cuando hablo de mercado en general, no hablo de gente consumiendo en el retail, hablo en general de gente resolviendo sus desafíos, ya sea en un banco, en una capacitación, en una empresa, donde sea. Y tiene que ir con estas tres variables, con la variable humana, la variable tecnológica y la variable financiera. Y hablamos de tres conceptos acá. Necesitamos principalmente que la innovación dé lugar, una vez más como proceso, a soluciones que sean deseables por los humanos. Porque hoy día, desde el punto de vista de la tecnología, es prácticamente todo factible. Es muy factible desarrollar hoy día soluciones para casi todos los problemas. Podemos entrar en el mundo de la salud, no me quiero meter en ese rollo, pero hagan el ejercicio extremo de que hoy día es mucho más posible que antes desarrollar soluciones a los problemas de las personas. Es viable financieramente, otra dimensión importante, pero más que todo, hay alguien que tiene el micrófono abierto y está en la Fórmula 1, parece.
y que sea deseable, principalmente deseable. Las principales soluciones que vemos, o que veíamos hasta hace una década o menos incluso, ponían el foco acá, en lo viable y en lo factible. Puedo hacerlo y tengo plata para hacerlo, por lo tanto lo hago. ¿Qué resultado tenía eso? Que muchas veces aquello con la plata que gasté y la tecnología o las herramientas que utilicé para disponerla a un usuario, terminaba siendo no usada por los usuarios. ¿Por qué? Porque no consideraba la variable de uso, la variable de la deseabilidad. Tiene que ser deseable por lo humano antes incluso de ser viable y ser factible, ¿ok? Deseable, foco en lo humano. Y uno puede incorporar aquí una cuarta que tiene que ver con una mirada como más de propósito o de misión cultural, contextual, ¿ya? Entonces, puede ser deseada por los humanos, pero si ese deseo por lo humano no contribuye a un propósito o no se hace cargo de alguna variable social relevante o va en contraposición, tampoco estamos abordando la innovación de forma correcta, ¿ya? Entonces, quédense con esta aclaración que está acá también, que la innovación es mucho más que un desafío tecnológico, es principalmente un desafío de diseño centrado en las personas, ¿ya? Es decir, centrado en su conducta, en lo que hace, lo que dice, lo que escucha, cómo conversa, con quién conversa, qué dispositivo usa, qué dispositivo no usa, etcétera, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva como proceso, podemos decir que la innovación sigue más o menos este recorrido. Un recorrido que parte con un proceso de empatía, que da lugar a una etapa de definición de no cualquier cosa, no es la definición de lo que voy a hacer, sino de la definición de dónde está el ámbito o los campos de posibilidades o de oportunidades, ¿ya? ¿Dónde tengo que ir a hacer cosas? Para luego iniciar un proceso de ideación, que dentro del proceso de innovación es uno de los procesos más cortos, para luego ir a un proceso de prototipeado, testeo y finalmente escalamiento, pero todo esto conducido o guiado por las por la persona hacia la cual quiero diseñar, ¿ok? La innovación como proceso siempre incluye al usuario como parte central de cada acción a ejecutar, ¿ya? Es iterativo y es circular. Podemos estar mucho tiempo dando vuelta en el círculo de la empatía. Y cuando entendemos bien al cliente, pasamos a la etapa siguiente, al cliente, usuario, llamémoslo en términos genéricos, a la persona. Cuando ya tenemos suficiente conocimiento, hemos empatizado y entendemos cuáles son sus problemas, podemos definir cuál o cuáles son aquellos que son relevantes de definir y que tengo también la capacidad de enfrentar. Entonces, hay un proceso también circular de definición de ese problema. Y luego de que eso está terminado, parte un proceso de ideación, que también es circular. Probablemente no dé lugar a buenas ideas para este proceso de definición y voy a tener que estar permanentemente ideando. Luego, selecciono algunas opciones y avanzo en un proceso de prototipado, desde bosquejos, pilotos, prototipos de baja resolución, hasta conseguir aquellos que responden a la necesidad del cliente y que el cliente más encima me dice que voy bien encaminado, ¿ya? Que tiene que ver con este proceso de testeo, ¿ya? Solo siguiendo estos pasos, vamos a ser eficientes y eficaces produciendo soluciones para nuestro usuario. Este testeo es súper importante porque el no hacerlo hace que equivocarse sea demasiado caro. Gastar mucho dinero en producir una solución final sin prototipar y sin testear nos lleva a esta línea donde es muy caro equivocarse. Entonces, devolverse es muy caro y continuar también. Entonces se pierde mucha plata. Aquí me quiero detener para empezar a hablar de uno de los elementos que para nosotros son centrales dentro del proceso de innovación y donde creemos que se juega gran parte del partido, que es la etapa de empatía y la etapa de definición, ¿ya? En esta etapa es donde definimos claramente o con la mayor claridad posible qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Y aquí es súper importante que entiendan este punto. Cuando uno está innovando y tiene una muy buena definición de lo que es necesario resolver, la posibilidad de crear ideas o soluciones que respondan a esa necesidad es infinita. Y puedo descartar las ideas, pero lo que permanece constantemente en el proceso de innovación es la pregunta en la que quiero responder. Puedo descartar todas las ideas, pero las preguntas permanecen. Siempre cuando estoy innovando voy a querer responder aquella pregunta que me moviliza, descartando las ideas que sean malas o las que no lograron traccionar en el trabajo con el usuario. ¿Cómo empatizar? A bajo costo y con las herramientas que tenemos a la mano. Nosotros decimos que la forma más fácil es con los ojos, con la oreja, con las manos, con los pies, con los sentidos. Ir a mirar.
al usuario haciendo las cosas que hacen. Y poner foco en distintos elementos, al menos estos tres. Foco en necesidades de tipo latentes. Si uno mira esta imagen que está acá a la izquierda, una bicicleta con una manguera para apagar incendios, con unos extintores, uno identifica claramente de qué necesidad se hace cargo esta solución, ¿cierto? Uno podría pensar que esta bicicleta y con estos extintores probablemente se hace cargo de la necesidad latente o del problema latente de que pueda existir un incendio en lugares de difícil acceso. ¿Ya? ¿Y por qué decimos que es latente? Porque incendios pueden ocurrir en cualquier minuto. ¿Ya? Pero eso está latente. Entonces, dado que pueden ocurrir incendios en lugares donde es difícil acceder, esto es una forma de hacerse cargo. Llego con una bicicleta, voy con extintores y me enchufo en un grifo. Por ejemplo, una solución de este estilo podría ser una muy buena solución a los problemas de acceso que tienen los carros bomba en los cerros en Valparaíso, por poner un ejemplo. ¿Ya? Detrás de las improvisaciones también hay necesidades, se esconden necesidades. Si ven esta foto, aquí hay una persona jugando pool, billar, como quieran llamarle, pero tiene una mira láser. Entonces aquí está improvisando. Uno de los elementos claves del pool o del billar tiene que ver con el punto bola. Entonces cuando alguien está usando un puntero láser, ¿qué necesidad hay detrás? Necesidad de ganar, de mejorar el punto bola, de no equivocarse, de incrementar la puntería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay oportunidades de innovación también. Aquí siempre pongo el ejemplo, y lo digo irónicamente o sarcásticamente, es que yo creo que en Chile debemos ser de los consumidores número uno del masking tape o de estas cintas de pegar y de los clips. Todas las cosas que se nos caen, o le ponemos una cintita, o le ponemos un clip para que no se caiga. Estamos llenos en nuestra casa, en el trabajo, incluso en el transporte público, en el transporte privado, donde sea, siempre está lleno de improvisaciones. Algo que está pegado con un scotch, o algo que está pegado con cinta, o que está con una traba metido. Puras improvisaciones que no se hacen cargo finalmente del problema, pero resuelven el síntoma. ¿Ya? En las improvisaciones también hay muchas cosas que hacer. Ustedes en el contexto de la capacitación, si miran a los participantes de sus clases, cuánta improvisación tienen en las cosas que cargan, en cómo escriben, dónde escriben, en cómo guardan las cosas, dónde las guardan. Fíjense, va a estar lleno de improvisaciones y esos son espacios para innovar. Y también en el uso indebido. En el uso indebido de las cosas también hay espacio para innovar. Entonces, no sé si logran ver esta imagen, pero hay dos personas comiéndose un asado en una piscina con una parrilla eléctrica. Esto es casi el suicidio. ¿Ya? Entonces, uno podría pensar, ¿qué hay detrás de esto? Y la necesidad de vivir un asado o de comer dentro de una piscina de forma segura. Esto es totalmente inseguro, pero alguien podría idear una solución donde probablemente los cables pasen de alguna forma o estén cubiertos de otra forma, o una piscina que venga con un aditivo electrónico o algo donde lo pueda enchufar. Entonces, estas tres cosas, ir a mirar con los ojos, escuchar con los oídos, sentir con los sentidos, valga la redundancia, es la principal herramienta para empatizar. ¿Ya? Ojo con esto. Es barato, en el sentido de que no tengo que invertir, no tengo que hacer encuestas, no tengo que contratar una empresa de investigación de mercado para que me diga cuáles son las necesidades de los clientes. Los puedo ver yo mismo. Puedo ponerme en los pies del consumidor y ver cuáles son las cosas que le frustran. ¿Ya? Eso no requiere tanto dinero, salvo el propio tiempo y el costo oportunidad del tiempo. ¿Ya? Empatía, los ojos como principal herramienta, mirando al menos estas tres cosas. ¿Para qué hacemos esto de empatizar, mirar y observar? Es para generar dos cosas que son súper importantes dentro del proceso de definición de problemas para innovar, que tiene que ver con los insights y los puntos de vista. ¿Ya? ¿Qué es un insight? Es difícil la traducción de insight y por eso siempre lo ocupamos en inglés. La traducción más cercana al español es como una interpretación, pero potente. Entonces no la podemos describir en una pura palabra. Interpretación se queda corta. Pero podemos decir que un insight es un descubrimiento, una observación, un hallazgo de nuestra investigación que nos da luces de por dónde podría ir una solución o cuál es la necesidad más profunda de ese cliente. ¿Ya? Importante acá que un insight, para que entiendan lo que es, no es una constatación de un hecho. Aquí puse un ejemplo. Podríamos decir que Roberto usa reloj negro. Eso no es un insight, es una constatación. ¿Ya? Este reloj es negro. Pero sí podría ser un insight que Roberto, dado lo que he observado, Roberto es medio chascón, viene a esta capacitación, anda con polera porque hace calor, en realidad no es por eso, porque me gusta usar polera y me gusta el polera con pollo en B.
y es polera negra, y si me paro para ver que ando con pantalón oscuro, uno podría llegar a la interpretación de que Roberto busca permanentemente combinar el color de su reloj con la ropa que anda trayendo. ¿Por qué? Y uno puede buscar varios por qué. Porque en el taller que hizo en marzo, estaba con una camisa azul y andaba con un reloj azul. Bueno, probablemente no es un reloj azul, quizás es el mismo, pero le cambió la correa. Y empiezan algunos elementos. Entonces, podemos decirle a Roberto un montón de cosas, que es pretencioso, que es vanidoso, que se cree cool, y empezamos a armar una interpretación mucho más potente de quién podría ser ese usuario y cuáles son sus necesidades. Pero decir que Roberto ocupa un reloj negro, eso no es un insight, ¿ya? Para que se hagan una idea de lo que es insight. Interpretación, visión un poquito más ampliada del usuario y de sus problemas, ¿ya? Por lo tanto, un insight nunca es una constatación, ¿ya? Importante. Entonces, observamos, empatizamos con los clientes, nos dimos cuenta cuáles son sus necesidades, generamos una interpretación de ese cliente. El paso siguiente en la definición, desde la empatía hasta la definición del problema, tiene que ver con los puntos de vista. Entonces uno hace una declaración. Uno podría decir, por ejemplo, a propósito del ejemplo que usa de por el reloj, declaración del problema. Escribe aquí el nombre y descripción del cliente. Roberto Pino es un ingeniero, consultor, emprendedor, empresario en el mundo de la innovación y la tecnología. Necesita asistencia, necesita recomendaciones, necesita descuentos o lo que sea en la adquisición de productos de vestuario que se adecúen a no sé qué, porque en las distintas oportunidades donde estuvimos con él, nos percatamos de que hay una necesidad por mantener un look y no sé qué. Entonces, uno va armando declaraciones de problemas desde la necesidad, de lo que veo que necesita, y los por qué, que son las interpretaciones y los insights. ¿Por qué digo que lo necesita? Tiene que ver con algo profundo, donde pongo mucho más elementos que lo observado, sino que interpretaciones que tienen que ver con mi propia historia como observador, cosas que tienen que ver con el contexto social, con el contexto económico, de la comuna donde vive, del auto que ocupa o del auto que no ocupa, etc. Si ustedes pusieran toda esa información en una juguera, podrían declarar más cosas de qué es lo que necesito que si no las tuvieran. Por ejemplo, yo les contara que tengo un auto eléctrico, que en mi casa tiene paneles solares, cosa que es mentira, podrían tener mucho más antecedentes para decir cuáles son las cosas que necesito, ¿ya? Porque tienen una interpretación de mí mucho más profunda, ¿ok? Entonces, ¿dónde los quiero llevar con esto? La innovación, como se lo dije antes, tiene que ver con dar forma o dar lugar a soluciones que sean deseables. Que sean deseables significa poner el foco en las personas. ¿Poner el foco en qué? Frustraciones, deseos, anhelos, etc. ¿Cómo hago esa identificación de deseo, anhelo, necesidades, frustraciones? Empatizando. ¿Y empatizando cómo? La herramienta más fácil, con los ojos, con las manos, con los pies, con los oídos, con los sentidos. Ir a mirar qué le duele, qué necesita, cómo se comporta. Y en función de toda esa observación, reinterpretar quién es Roberto y cuáles son las necesidades que tiene. Y con eso defino un espacio de posibilidades, o defino los problemas que son movilizadores para Roberto y para los Robertos que hay en el mercado. En el mundo de la capacitación uno podría hacer el mismo ejercicio. A partir de un participante o dos participantes que tengan ciertas similitudes, uno podría extenderse. Participantes de este estilo tienen esta necesidad, porque por todo esto que he visto. ¿Okay? Entonces, solo ahí tengo una posibilidad cierta de innovar en el sentido de producir una solución que sea deseable. No desde lo que yo creo, o desde lo que, o incluso desde lo que yo vi, pero entregándole este orden. ¿Ya? Eso para allá los quiero llevar. Que esto tiene un orden, tiene un hilo conductor de la empatía a la definición. Empatizar con los ojos y definir de esta forma, definición del problema del cliente. Este tipología de cliente necesita estas cosas, por esta razón. Entonces, ¿a dónde llegamos con esta definición del problema? A la definición de preguntas. Se los dije en la lámina 2 o 3, la innovación tiene que ver más bien con hacer preguntas que con responder respuestas, o sea, que con responderlas. ¿Ya? Entonces, debemos desarrollar, para innovar, la primera capacidad que tenemos que desarrollar, bueno, esta capacidad de empatizar, no es llegar de cuerpo suelto a la calle, conversar con gente, mirarla, ponernos en su lugar, pararnos al lado, mirarla, dibujarla, no es tan simple, pero habiendo sorteado eso, tiene que ver con la posibilidad de traducir toda esa observación en construir preguntas que perduren y movilicen, ¿ya?
Entonces, como dice acá la innovación, el foco está en definir buenas preguntas más que muchas o buenas ideas a preguntas sin sentido o preguntas mal planteadas. Tenemos nosotros como una especie como de lema que en Chile y América Latina, hemos hecho esto en varios países, somos bien campeones para buscar muy, muy buenas soluciones, pero a problemas mal planteados, a preguntas mal planteadas. ¿Ya? Y la innovación tiene que ver más bien con hacer muy buenas preguntas, conservar, definir y conservar a través del tiempo buenas preguntas que quieran responder. ¿Ya? Si somos capaces de definir necesidades, tenemos claridad de qué valor debemos agregar para el usuario. Entonces las preguntas para innovar se construyen más o menos así. Se construyen del estilo, es un cómo podríamos, más un verbo, cómo podríamos reducir, incrementar, mitigar, integrar, incorporar, potenciar, comprometer, coordinar, cualquier verbo. Cualquier verbo que con el hecho de resolverlo, como por ejemplo mitigar, si logro mitigar, voy a agregar valor al cliente. Entonces, ¿cómo podríamos más un verbo más el insight? ¿Cómo podríamos reducir por ejemplo, deserción o ausentismo de los participantes en los programas de capacitación que ejecutamos? ¿Es un problema la deserción? Sí. ¿Es un problema el ausentismo? Sí. ¿Por qué? Porque influye, y aquí estamos en los por qué. ¿Por qué? Porque influye en el desempeño completo de la comunidad de aprendizaje, porque hay elementos financieros detrás, hay cobro y hay un montón de cosas. Es un problema. Entonces, ¿cómo podríamos mitigar, resolver, reducir eso que está pasando? Entonces, el proceso de innovación en estas dos primeras etapas, la empatía y la definición, decanta finalmente en un set de preguntas. ¿Ya? Y lo que quiero que nosotros hagamos en este taller es desarrollar una primera capacidad, y ustedes se queden con la reflexión. Al final, de hecho, les voy a adelantar la tarea. Busquen dentro de su observación histórica, o quizás salgan a observar, conversen con alguien, cuáles son las preguntas que a juicio de ustedes personalmente son las que hoy día movilizan o los movilizan a ustedes a hacer cambios, transformaciones en el proceso de despliegue, bueno, desde el diseño hasta la ejecución de un programa de capacitación que logre objetivos satisfactorios o impacto en los participantes. ¿Cuáles son esas preguntas? Hoy día vamos a entrenar rápidamente cómo se construyen esas, así que los quiero llevar. Y vamos a entrenar dos cosas acá. Entiendo que ustedes ya disponen de un set, de un kit de herramientas digitales donde están los instructivos, así que los vamos a meter en Menti. Ahora una ventanita, o lo pueden hacer desde su celular, menti.com, e ingresan el código 66787226, y lo que vamos a hacer es ejercitar, pues. Construyamos a partir de toda la historia, exposición que han tenido al tema de hacer capacitación o entrenamiento de adultos, ¿cuáles son las preguntas clave para mejorar, ya sea el despliegue o la ejecución con ellos, o cosas que tengan que ver con el ecosistema de ustedes como red de facilitadores? Planteen preguntas del estilo: ¿cómo podríamos, más un verbo, más un insight? Diríjanse a menti.com, el código que aparece a continuación, y lancemos las preguntas. Le voy a pasar los controles a Clau para que nos muestre Menti. Ya. Entonces ustedes en menti.com ingresan el código y escriban preguntas, pero en esta nomenclatura: ¿cómo podríamos, más un verbo, más un desarrollo? Preguntas del estilo como les planteaba yo: ¿cómo podríamos reducir la deserción de los participantes de los procesos de capacitación en beneficio del logro de los objetivos de aprendizaje? ¿Ya? Por ejemplo, ¿y cómo podríamos tirar los equipos? La pregunta ¿por qué quieres aprender? No es una pregunta, es una pregunta de investigación, no es una pregunta para innovar. ¿Ya? Voy a ir corrigiendo a la medida que van apareciendo, pero partan canónicamente. ¿Cómo podríamos ayudar a desarrollar habilidades técnicas? Perfecto. Partan. ¿Cómo podríamos? Un verbo y un desarrollo. Y un desarrollo que puede ser un porqué, puede ser una reflexión, puede ser una acción, otra acción concreta. ¿Cómo podríamos desarrollar programas de desarrollo de competencias innovadoras? ¿Ya? Tiren más de una. La clave de hacer buenas preguntas es hacer muchas. ¿Cómo podríamos realizar capacitaciones más llamativas en modalidad online? Jueguen, tiren otras. Por lo general, y aquí una sugerencia: cuando uno hace preguntas para innovar, lo que debiera tratar y forzar de hacer es no esconder
la respuesta a la pregunta en la pregunta. Clásica con las que nos encontramos nosotros en los procesos creativos es la clásica pregunta del estilo, ¿cómo podríamos implementar salones para que la gente se relaje entre actividades tediosas? Está incluida la respuesta. Habilita un salón, compra unos sillones, unas mesitas y una cafetera y está listo. No vamos a innovar con eso. Pero si hago la pregunta, ¿cómo podríamos propiciar que nuestros colaboradores se distiendan o se relajen entre las actividades tediosas? Puede ser cualquier cosa. Si uno va a hacer una investigación, probablemente pueda hacer un salón. La otra puede ser quizá una cafetería. La otra puede ser una mesa de ping-pong, o puede ser una suma de las cosas. O la otra, ¿sabéis qué? Después de cada reunión vamos a implementar el programa de que tienen 30 minutos libres. Pueden salir de la oficina, pueden ir a jugar algo. Puedo plantear más soluciones. Cuando la pregunta esconde la solución, el espacio para innovar, me refiero en el volumen de iniciativas, se acota, ¿ya? ¿Cómo podría mejorar la habilidad digital en los adultos mayores? ¿Cómo podríamos realizar capacitaciones virtuales con aplicación de lo práctico de manera simultánea? Buena. ¿Cómo podría motivar más a los alumnos y alumnas en clases online? ¿Cómo utilizar mejor herramientas de redes sociales? Mejorar la habilidad digital en los adultos mayores. ¿Cuál es la organización que más se acomoda en forma presencial? Ya, esa es una pregunta que tampoco nos ayuda a innovar, porque es quizá una pregunta para mí, pero aquí estamos definiendo preguntas claves para innovación. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Más preguntas. Hay mucha más gente acá, han respondido 13 personas. ¿Por qué estás y cuál es tu propósito en esta formación? Ya, todas las preguntas que son ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál y cómo? Es cómo podríamos o cómo podrías. ¿Ya? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos? Aquí voy a ser súper majadero. Es importante apegarse y ser riguroso con la nomenclatura. Las preguntas para innovación son más relevantes que la propia respuesta. Así que si tenemos malas preguntas, va a pasar lo que les dije antes. Vamos a tener muy buenas preguntas a problemas muy buenas respuestas a problemas mal planteados. Y eso es lo que queremos evitar. Si miramos diversos contextos, uno se puede dar cuenta que hay problemas, o sea, soluciones buenas, pero un problema mal planteado. Dice Roberto, ¿solo podemos hacer una pregunta? ¿Es una pregunta o me estás diciendo que solamente pueden hacer una? No, si pueden tirar más. O sea, si está la opción de tirar más preguntas, tírenla. Eso me preguntó María Elena Ávila. Si tienen la posibilidad de ingresar más, ingresen más. Esto de tirar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos procesos creativos para distintos clientes, tenemos por ámbito, en definitiva, ámbito de innovación, porque lo hacemos en distintos espacios, en proceso, en cultura, en analítica. Por lo general, movilizamos 4 o 5 preguntas por ámbito, pero para llegar a esas 4 o 5, construimos 100. ¿Ya? Entonces es importante, a partir del proceso de observación y empatía, poder definir esta construcción de preguntas. ¿Ya? Aquí ustedes están proponiendo estas cosas porque tienen esta exposición al hacer clases. ¿Cómo podríamos utilizar las herramientas? ¿Cómo podríamos realizar capacitaciones virtuales con aplicación de lo práctico? Etcétera, etcétera. ¿Ya? De esto se trata, voy a poner un porcentaje, pero yo me atrevo a decir que entre el 80 y el 90% del éxito de un proceso de innovación se juega ahí. Se juega en la cancha de las preguntas. Si hacemos malas preguntas, lo más probable es que podamos construir súper buenas respuestas. Pero si la pregunta está mala, no tiene puede tener sentido la solución, pero no en el ámbito donde lo quiero aplicar. Si tengo una muy buena pregunta y tengo pocas respuestas, es muy probable que esas pocas respuestas sí puedan tener resultados. ¿Ya? Lo importante de un proceso creativo también, y a eso los voy a invitar ahora, tiene que ver con el volumen. Tirar muchas iniciativas para responder a esa pregunta, desde las que son más básicas a las que son más sofisticadas. Pero el proceso creativo no es solamente el espacio específico donde planteo iniciativas o ideas. El proceso creativo es todo.
es desde la empatía hasta la definición del problema, ¿ya? Los involucra a ustedes como seres culturales, biológicos, históricos. O sea, las cosas que ustedes proponen tienen que ver con ustedes mismos, con las comunidades en las que habitan, con la historia, con la familia, con el lenguaje y un montón de otras variables, ¿ya? Entonces es importante el volumen y es importante que estos procesos creativos también sean en colaboración con otros. Y es por eso que les vamos a mostrar ahora y vamos a ejercitarlo. Voy a compartir mi pantalla una vez más. Vamos a trabajar un proceso creativo. Vamos a responder algunas de estas preguntas. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, ahí se ve. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya ejercitamos construir preguntas del estilo como podríamos, pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a ejercitar un proceso creativo. Y como les comentaba, una de las técnicas que más se utilizan en estos procesos es el brainstorming o la lluvia de ideas, ¿ya? O lluvia mental, si es que hacemos la traducción tormenta cerebral, que hacemos mucho más apegado a la composición de la frase. Donde los participantes de la actividad de forma conjunta, y esto es muy importante, de forma conjunta dan lugar a un gran volumen, estas son las dos cosas importantes, conjunta y volumen, de posible respuesta a las preguntas de innovación que planteamos antes. Entonces aquí hay un decálogo de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en un proceso creativo, cuando estamos ideando. Tenemos que ser súper concretos. Las iniciativas, cuando uno plantea ideas, las ideas son cosas tangibles, son sustantivos, no son verbos. Por ejemplo, la pregunta, ¿cómo podríamos acercar pensando? Pensar es un verbo, ¿no? Una idea es súper concreta, tan concreta que podría dibujarla o contar una historia de cómo se usa, ¿ya? Entonces, nunca ocupen verbos. ¿Ya? Si usted está pensando en un verbo, no, tenemos que estudiar la forma en que. ¿Ya? ¿Y para qué quiero estudiar la forma en qué? ¿En qué hace algo? Para determinar, ¿y para qué? Siempre para eliminar el verbo. Ser concreto. Es decir, es una aplicación para, una plataforma para, un sistema, una herramienta o lo que sea. ¿Ya? Pensar en un elemento, un dispositivo, un artefacto, algo tangible, idealmente. La importancia del volumen. Muchas. Más es mejor acá. ¿Ya? No, esto con el freno a mano tirado, no, que la idea es mala. ¿Quién dijo que era mala? Yo, como diseñador, que estoy diseñando para un tercero, me estoy poniendo el freno de que la idea es mala. Hagamos que el usuario juzgue si es buena o mala. En algún minuto va a juzgar, pero si me sale como iniciativa, la escribo y la pego en algún lugar. ¿Ya? Después tiene que ir con la co-construcción. Por lo general, en los procesos creativos, siempre hay alguien que dice, no, eso ya lo hicimos, o eso ya se probó y no funcionó. No, eso ya lo hicieron en Finlandia y en Chile es imposible. Es el clásico, es como el decir que ya se hizo y no funcionó, y por lo general las cosas no funcionan porque las ideas sean buenas o malas, es porque el diseño de esa idea, desde el origen hasta su despliegue, probablemente haya tenido errores, pero no per se por la idea. ¿Ya? Objetivo, conocer bien el objetivo que nos permite crear esta idea útil. Tiene que ver con la pregunta, además. Amarás tu objetivo por sobre todas las cosas, el objetivo de incrementar algo o reducir algo o el verbo que queramos, del cual queramos hacernos cargo con la pregunta. Todo vale, en esta oportunidad no hay ideas malas, lo que le contaba recién. Autocensura, sin el freno a mano puesto. Todo lo que tenga en la cabeza lo escribo. Si es que es un verbo, internamente pienso, bueno, ¿cómo esto que estoy pensando lo transformo en algo concreto? ¿Cómo digo que esto es una plataforma, un sistema, un artefacto? En grupo. Di lo que sea, pero al grupo. ¿Ya? Esta como reflexión personal o la conversación con dos personas no sirve para un proceso creativo. ¿Ya? En esta idea de co-construir, todos debieran tener acceso a esa reflexión que tú tienes como miembro del grupo. Potenciar los extremos. ¿Ya? Estirar la realidad nos da muchas posibilidades intermedias, que tiene que ver con esto que les comentaba, desafiar los paradigmas. Oye, no, pero no estamos, la clásica en idioma español chileno. No, con esta no estamos yendo al chancho. Bueno, ¿y por qué? A ver, veamos, ¿qué hay ahí? Y si podemos tirarlo un poquito más, ¿qué tiene de malo si es que hiciéramos esto? ¿Ya? Potenciar. Y el otro, el foco. No, es que voy a estar con el celular, que voy a aprovechar que estamos en una actividad grupal y voy a empezar a responder los mails que no respondí, voy a responder al meme que me enviaron. No. Si estoy en un proceso creativo, me dedico a crear. Son espacios súper acotados de tiempo, por lo general no deberán tomar más de 30 minutos en una primera iteración de un proceso creativo. Estar concentrado media hora conversando con el grupo no es algo imposible. ¿Ya? Entonces, si seguimos este proceso, lo más probable es que lleguemos a un gran volumen de soluciones, muchas de ellas
en los extremos, o sea, que desafían el status quo, otras que otro gran grupo, un poco más de lo mismo, pero con una sensación de consenso, de que juntos construimos esta solución. Entonces, vamos a entrenar ese proceso creativo también, rápidamente, de cómo se hace, pero les quiero pedir el siguiente favor. Tengan en cuenta estos elementos. ¿Por qué? La idea final, me imagino yo, es que ustedes puedan usar esto como una herramienta para construir sus clases y ejecutarlas, pero también para educar a otros en estas cosas. Entonces, la mejor forma para educar a otros en la innovación es siendo riguroso con el propio proceso. La invitación a este taller, si quieren hacer preguntas, levanten la manito o lo escriben en el chat. La idea es que podamos responderlas lo más rápido posible, o si no, bien al final. Y eso, así que nos tiramos con esta hora de trabajo para hacer lo más provechoso posible. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar ya. Y esta es... Un segundito. Le adelanto que va a ser necesario ocupar otras pantallas de su computador para poder estar en este taller, así que ahí atento a cómo habilitar esas pantallitas, a cómo silenciarse, cómo abrir un link, porque vamos a trabajar, ¿ya? ¿Ven mi pantalla, no? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Título de la canción, Desarrollando capacidades de innovación y pensamiento creativo. Esta es como una primera pincelada del desarrollo de esta capacidad. Vamos a partir con la que, a nuestro juicio, es parte de la habilidad más importante, y aquí se lo adelanto de inmediato. Desarrollar habilidades para innovar es un proceso permanente y sistemático. No es que uno vaya a una clase o dos clases o tres clases o 5 talleres o haga un magíster y sale siendo innovador. ¿Cuál, Lani? Permanente de... Vamos a silenciar aquí. Ya, dale. Es un proceso permanente de aprendizaje, de reinterpretación. Yo no lo tengo. No. A ver, Sofía ya parece que es la que está hablando. Sí. Para que la silenciemos. Eso. ¿Ya? Entonces, desarrollando, y por eso lo hablo en gerundio, porque esto no es el desarrollo, es desarrollando, y esto es permanente. Entonces vamos con algunas definiciones o lineamientos centrales de lo que es innovación y también de lo que no es. Quédense con esta declaración: la innovación es un proceso. Yo no tiendo a pensar, cuando lee o escucha o entrevistan a alguien que es súper innovador, siempre hablan de que es un proceso como medio de una epifanía, un momento así puntual donde alguien llegó con este momento mágico y creó algo totalmente distinto a lo que se venía haciendo antes. Y la verdad es que nunca es así. La verdad es que la innovación es siempre un proceso. Es un proceso sistemático, iterativo, incremental, con foco en al menos estos 4 verbos. Y en orden de importancia tienen que ver con esto. Tiene que ver con foco en reinterpretar. Reinterpretar qué necesidades, frustraciones, deseo, anhelo, o lo que sea de persona, usuario y cliente. ¿Por qué decimos reinterpretar? Porque nosotros como personas, trabajadores, en un contexto particular, en la capacitación, en la parte de nosotros en el mundo de la consultoría, de la inversión en startups, del desarrollo de soluciones digitales, tenemos una interpretación de cuáles son esas necesidades del cliente, y muchas veces esa interpretación puede estar equivocada o incompleta. Por lo tanto, es un ejercicio de estar reinterpretando permanentemente esas necesidades y frustraciones, ¿ya? Sin ir más lejos, cuando uno piensa en innovaciones que estamos con las que convivimos en el día a día, que son soluciones digitales, pero pueden ser cualquier otro tipo, cuando vemos Uber o cuando vemos Netflix, detrás de ellos hay una reinterpretación de la necesidad del cliente, o de las frustraciones principalmente. La frustración de arrendar una película de video, un cassette, para los que tenemos sobre 40 años, nos acordamos de Blockbuster u otras tiendas de arriendo de películas. La principal frustración a la que nos enfrentábamos ahí como cliente era la multa. O sea, te atrasáis un día y te cobraban más que lo que costaba el arriendo, si te atrasáis 2, más todavía, y en algún minuto como que era mejor no devolverla porque te desangrabais. O cuando ibas a arrendar una película que estaba en estreno, no había una cantidad suficiente de películas. Lleno de frustraciones. ¿Qué es lo que hacen empresas como Netflix, en este caso, por poner uno de los ejemplos? Dicen, ok, el catálogo es infinito.
Muchas personas pueden consumir la misma película al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está en digital. ¿Roberto? No hay... ¿Sí? No está avanzando la presentación, por si acaso. ¿Seguimos en No, la primera? sí, estoy en el reinterpretar frustraciones. ¿ya? Perfecto. Y respecto a otras frustraciones, Netflix te cobra un fee mensual permanente y fijo, entonces no hay cobros extras por retraso, por no uso, etcétera, etcétera. Entonces, resolvieron una necesidad de cliente y eso tiene que ver con estarlo reinterpretando. La segunda tiene que ver con prototipar y testear. La innovación no tiene que ver con lanzarse de cabeza a producir un producto final, sino que con hacer pruebas pequeñas con clientes que me den las pistas de cómo esta cuestión tiene que crecer. No tiene que ver con reinterpreto la necesidad y voy a la producción completa, sino que en un proceso evolutivo de soluciones que van desde bosquejos, que se los expongo a clientes para que me digan sí, va bien encaminado o no va bien encaminado, hasta la producción final. Y eso también requiere del desafiar paradigmas, principalmente porque los paradigmas son los que nos limitan para ver ciertas necesidades, problemáticas y frustraciones de los clientes, pero también para idear. Estar embebidos en un contexto muy particular de forma permanente nos hace ver de forma acotada. Entonces, para poder innovar es importante tener conciencia de cuáles son esos paradigmas que nos encadenan y desafiarlos, ir un poco más allá. Y lo cuarto tiene que ver con estar muy atento a las tendencias. Hay cosas que hoy por hoy no tienen cabida en un mercado, no tienen cabida en una cultura, y que son lineamientos claves para producir o no producir una determinada solución. Y vamos desde elementos que son tecnológicos hasta elementos que son culturales. ¿Ya? Entonces, siempre atendiendo a las tendencias. Hoy día nadie podría pensar, más encima en el contexto político en el que estamos, hacer algo o comunicar algo que sea extremadamente machista, o que no sea, o que no respete la diversidad, o que sea, o que tente contra alguna variable medioambiental. Que eso es cultural / tecnológico, pero tiene que ver con eso, ¿ok? Entonces, quedémonos con la definición que está en el lado izquierdo, para tener esto es una definición construida por nosotros, un proceso sistemático. Y cuando hablamos de sistemático, tiene que ver con que es permanente, está engrasado, tiene un orden, tiene una lógica, y que también involucra varias variables. Es un proceso sistemático permanente de entendimiento y reinterpretación de las necesidades, deseos y frustraciones de personas, que lo que hacen es orientar el diseño o evolución de productos y servicios y la forma en que estos se van a desplegar o van a ser consumidos por los usuarios. ¿Ya? Disculpa, Roberto, no Dígame. se ve lo que estás leyendo, porque Está está acá en el solo lado izquierdo la solo. página de portada. ¿Estoy en la portada? Claro, entonces la definición no se está viendo. ¿Sí? Yo pensé que estaba en la que es y que no es. ¿No se ve esa lámina, Claudio, entonces? No, sigue en la portada. Ah, bueno, entonces va a tener que escapar.